lejos sin ti, perdido me culpaba, la culpa me nublaba. Pero tu amor no se rindió, tu gracia me buscaba y a casa me llevó. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, nunca me falla. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, no me abandonará. Estoy aquí frente a ti, tomado de tu mano, cantando tu perdón. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, nunca me falla. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, no me abandonará. Oh Señor, gracias, Rey precioso, por tu salvación, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu presencia, Señor, hoy en nuestras vidas. Gracias porque habitas, Señor, en cada casa, Señor. Gracias porque habitas, Señor, en cada lugar donde nos encontramos, Padre. En nuestros corazones, Señor, allí estás, Señor. Hoy te adoramos, hoy te honramos de corazón, Dios. Hoy queremos levantar alabanza a ti, Señor, porque tú eres precioso, porque tu amor es incondicional, Señor, porque tu gracia, Señor, es incondicional, mi Rey. Gracias, gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que harás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Rey. Oh, gracias, Rey. Gracias, Señor. Oh, Señor, pero tu amor, mi Rey, pero tu amor no se rindió. Tu gracia me buscaba y a casa me llevó. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, nunca me falla. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, no me abandonará, no me abandonará, Señor. Oh, la gloria es para ti, mi Rey. Damos gracias, Señor. Oh, gracias, mi Rey precioso, amado Salvador. Amén, aleluya. En
En ti hay libertad, Señor. Oh Padre, hoy declaramos, Señor, que somos libres en tu nombre, Señor. Gracias, Rey. Oh, grande es tu nombre, Jesús. Precioso eres, Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, díselo, porque soy amado, porque soy amado. Oh sí, mi Rey, danzamos en ti, Señor, y hay libertad en nosotros. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, sanidad en las aguas, podemos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres por tu sangre. Libres soy, somos libres por tu sangre. Libres soy. Te adoramos, Rey. Aleluya. Amada Iglesia, muy buenos días, los saludo en el nombre del Señor. Que la gracia de nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, sea sobre cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. La paz, la misericordia de Dios se multipliquen sobre cada uno de ustedes que nos escuchan atentamente cada domingo, cada semana. Gracias por orar por mi vida, por Sonia, mi esposa, por mis hijos, por este proyecto, por este ministerio, Vida, Palabra y Fe. Gracias por todas las oraciones y todo ese amor, ese cariño expresado. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, estamos en los últimos días, en los últimos tiempos. Si el apóstol Pablo lo decía con tanta seguridad en el año 50, 60, antes del 70, después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, ¿cómo será hoy en pleno 2022 con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Pandemias, este nuevo virus, terremotos, rumores de guerra, hambruna que se avecina, escasez de aquello, movimientos sísmicos, derrumbes, asesinatos, la maldad del hombre se ha incrementado. Pero la Biblia muestra esa profecía sobre la biografía, sobre la gente de los últimos tiempos. Y por eso hoy voy a estar hablando en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo, en el capítulo 3, desde el versículo 1 al 17. Todo el capítulo 3. Los primeros versículos hablan específicamente sobre ese carácter de estos hombres en el futuro, en el tiempo futuro. Y hoy estamos viviendo ese tiempo.
Hoy es una realidad. Usted mira a estos muchachos, usted mira a estas generaciones, usted no les ve un versículo, citar un versículo, usted no les ve una conversación de Dios, usted mira los reality, no hay canciones cristianas, escasea un versículo, escasea un gloria a Dios, escasea un vivir a Cristo, una vida que viva a Dios, sino que es normal mostrar a alguien de esta comunidad, es normal mostrar a alguien que se bese de su mismo género. Impresionante lo que estamos viviendo. Y los niños ven eso y los niños creen viendo eso y cómo se sentirán ellos, se les atropella, se les daña sus principios, sus valores. Entonces, mis amados, ¿qué habla la Biblia sobre esta situación que estamos viviendo? Entonces empecemos a leer 2 Timoteo, por favor. En el capítulo 3 yo voy a leer la versión Nueva Biblia Viva para entender un poco más. También, versículo 1, usted en su casa acompáñeme, saque su Biblia, la que tenga allí, la versión que tenga allí, y empieza a leer 2 Timoteo 3, versículo del 1 hasta el 7 aproximadamente vamos a leer, y el 13. También debes saber esto, Timoteo, que los últimos tiempos serán difíciles. ¿Cómo serán? Difíciles. Otras versiones dicen peligroso. La gente amará solo el dinero y se amarán a sí mismos. Serán orgullosos, jactanciosos, blasfemos, desobedientes a sus papás, ingratos e impíos. Serán tan duros sus corazones que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosos, inmorales, crueles y opuestas a todo lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán iracundos, vanidosos, preferirán los placeres antes que a Dios. ¿Está leyendo? Parece leer el periódico de hoy, ¿no? Hoy compró el periódico, hoy domingo compró el periódico y pudo ver las noticias de hoy o pudo escuchar las noticias de hoy y son frescas estas noticias. Es una gran realidad lo que está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo el apóstol Pablo. Aparentarán ser religiosos, pero su conducta desmentirá sus apariencias. No tengas nada que ver con esa gente. Aquí hay una orden de parte de Dios para Timoteo a través de su líder espiritual, de su pastor, del apóstol Pablo. Tú debes de ser diferente, apártate. Tú no tienes que ver nada con esa gente. Tremendo, ¿no? Hoy usted tiene compañeros que están con la comunidad LGTBI, usted tiene compañeros que son corruptos, usted tiene compañeras que llevan una vida desordenada en la universidad, en el trabajo, qué sé yo, en el estudio. Y nosotros no tenemos nada que ver con esta conducta de esta gente. Somos llamados a ser luz, a ser sal, como Jesús nos enseñó. Vosotros sois la luz de este mundo y la sal de esta tierra, dijo el Señor en el Evangelio de Mateo. Ahorita vamos a mirar a cita bíblica también. Esas personas son los que se introducen en casas ajenas y engañan a mujeres tontas y cargadas de pecado, a las que les gusta correr en pos de sus pasiones. Versículo 7. Siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Así como Janes y Jambres combatieron a Moisés, aquellas personas combaten la verdad y tienen la mente depravada y han fracasado en su fe. Tremendo, ¿no? Tremendo eso, ¿no? Y han fracasado en la fe. Janes y Jambres son los nombres que aparecen aquí de los magos, de los hechiceros que se levantaron en contra cuando el profeta Moisés fue a advertir a Faraón que dejara ir a Israel para la tierra prometida. Versículo 9 dice, pero no siempre se saldrán con la suya. Ojo con este versículo, anótelo allí, guárdelo en su corazón, léalo allí y guárdelo en su corazoncito, subráyelo. Otra vez, versículo 9, no siempre se saldrán con la suya. Un día su estupidez quedará al descubierto ante todo el mundo. De la misma manera que les pasó a Janes y Jambres. Pero tú conoces bien mi enseñanza y sabes cómo me comporto. Todavía hay sana doctrina y hoy escasea la sana doctrina, pero todavía vemos predicadores que amamos la palabra de Dios y queremos enseñar a las personas, a la audiencia, al auditorio, a las ovejitas del Señor, a amar las escrituras. A lo que uno enseña, ellos lo reafirmen, lo estudien, lo lean en su casa y digan si es verdad lo que uno está compartiendo, o si no, criticar la enseñanza. Usted tiene todo el deber de no pasar entero. Usted debe de estudiar en su casa las Sagradas Escrituras. Alabo a Dios por eso, porque es una iglesia como la de Berea que ama la palabra de Dios y escudriña su fe, se afirma su fe.
Sabes cuáles han sido siempre mis creencias y mis propósitos. Conoces mi fe en Cristo, cuánto he sufrido por Él. Sabes el amor que profeso y de mi paciencia. También sabes cuántas persecuciones y sufrimiento he tenido que afrontar, especialmente en Antioquía, en Iconio y en Listra. Pero el Señor me ha librado. Amén. ¿El Señor qué? Me ha librado de todo ello. Quien quiera vivir, subraya ese versículo también, piadosamente para Cristo, hoy. Usted joven, usted señorita, caballero, matrimonio, usted que quiere vivir piadosamente para Cristo, quiere vivir a Cristo, quiere parecerse a Jesús, su anhelo es no fallarle al Señor, llevar una vida que agrada al Señor. Escuche esta palabra de parte de Dios. Sufrirás persecuciones. No nos gusta escuchar eso. Creemos de que por llevar una vida que agrada a Dios, justa, santa, todo nos va a salir bien. No es así. Muy bien. Dice el versículo 13. Pero las personas perversas y engañadoras irán de mal en peor. Seguirán engañando a muchos y ellas mismas serán engañadas. Pero tú sigue firme en lo que has aprendido, de lo que te has convencido. Uno tiene convicción en la palabra. Ya sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces la Sagrada Escritura. En los primeros capítulos y en la primera carta habla de que su abuela Loida y su mamá eran creyentes, amaban a Dios, amaban las Escrituras. Y Timoteo era un joven que estudiaba las Escrituras desde muy niño. Dice el versículo 15, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras y éstas te pueden dar la sabiduría que se necesita para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La Escritura entera es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para reprendernos. Otra vez repitamos, toda la Escritura entera es inspirada por Dios. Amén. Y es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para indicarnos cómo llevar una vida justa, un vivir a Cristo, un agradar a Dios. De esta manera los servidores de Dios, tú y yo, estaremos plenamente capacitados para hacer el bien. En versículo anterior, en el capítulo 2 de esta segunda carta misma, aparece allí que algunos se desviaron de la verdad, como Himeneo y como Fileto. En el versículo 17 y en el versículo 18 estaban diciendo que la resurrección ya se efectuó y estaban trastornando la fe de algunos. Tremendo eso, mi hermano, cómo estaban desviando del camino de la verdad y ya dijeron que Cristo vino por segunda vez. Acababa de resucitar y ellos habían dicho que Cristo había venido. Ellos ya estaban proclamando la segunda venida del Señor. Desde esa época, como hoy en día, hace poco el payaso aquí en Colombia que Cristo venía en marzo y luego que venía en junio y nunca llegó. La fecha nadie la sabe. Cristo viene cuando Él quiera. Amén. Y a Jesús le preguntó a Dios, solo el Padre la sabe, Él tiene potestad. Entonces, mis amados, ni los ángeles de Dios. Esto es una promesa de Dios para los que le amamos, para los que le amamos. Entonces, mis amados, esa era una de las herejías que había en esa época y Pablo está combatiendo a estos falsos maestros, estos falsos profetas, como la carta de Judas habla con autoridad, reprende, dice, les voy a hablar de la salvación común, pero luego les dice, pero me inquieta el tema de los falsos pastores, de los falsos maestros, de los falsos profetas. Jesús mismo lo dijo, cuídense porque son lobos rapaces. En el Sermón del Monte se visten de ángel de luz, habla para los corintios también, y otros textos de la Biblia, como la carta de Pedro también, como exhorta también Timoteo, como exhorta también Judas. En fin, ellos atacan rechazando literalmente estas malas enseñanzas, esta doctrina falsa, engañosa que estaba dañando el corazón de las personas y algunos estaban apartando hasta líderes, y hablé de la apostasía. Pero el carácter de las personas de los últimos tiempos, o cómo es la gente hoy, la enseñanza de esta mañana, de este día que Dios nos trae para reflexionar. ¿Cómo es la gente hoy? Allí dice en el versículo 13, hombres malos, impostores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Conocí una dama en la iglesia que aparecía embarazada cada año, aparecía embarazada. Y un día un hermano de la iglesia fue a orar, y una hermana de la iglesia, recuerdo tanto la hermana Nelly,
y cuando impuso sus manos sobre su vientre para orar por su bebé, eran solo trapos. Se colocaba trapos en el vientre para mostrar que estaba embarazada y pedir ayuda a la iglesia, y tenía a gente que le había dado dinero, y era harto dinero. Es una engañadora, y creo que es una falsa profeta por ahí, con otro hombre enseñando y levantando iglesias por ahí. Imagínese usted una pastora con esa mentalidad de engaño. Y la gente, oh, la profeta, por favor, ¿en qué mundo están? Pero irán de mal en peor. Jesús dijo, la maldad se multiplicará. Lo vimos la vez pasada. Ese es el contexto sociocultural. Jesús está hablando de la mentalidad de la gente, una gente enferma. ¿Cómo es eso? Como vimos hace poco de este hombre que mató a esta psicóloga, y cómo es que va a matar a esta mujer, y al otro día sale con otra mujer y deja la maleta allá donde su cuñado, y ese fue el que lo delató en el asesinato que vimos hace poco aquí, y apareció luego su cuerpo. Y negó, este es policía. Apareció hace poco una camioneta con gente allí, una masacre. ¿En qué mente cabe, Dios mío, hacer todas estas maldades, estas fechorías? Tiene que ser algo muy fuerte. En su corazón hay maldad pura. La maldad es espiritual, la maldad también es moral. En nuestro ser mora el mal, y hay gente que ha desarrollado esa maldad. No solamente influenciado por las tinieblas, sino que de él sale el asesinato, el homicidio, la violación, la inmundicia. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Este hombre que voy a hablar hoy, el médico británico retirado ya, Theodore Dalrymple, creyó que la humanidad tenía una bondad básica. Él creía que la gente era muy buena. Y él desarrolló su carrera y trabajó en hospitales, trabajó en cárceles. Mi hija está riéndose en mi pronunciación. Trabajó en prisiones, viajó a diferentes países donde habían dictadores que masacraban gente. Y él tenía esta idea de que la gente era buena, pero no comprendía por qué algunos reaccionaban así. Pero entendió lo siguiente: al pasar los años, al trabajar con esta gente, comprendió. Este gran hombre dijo lo siguiente: el mal, decidió, es algo dentro de nosotros, algo que todos podemos elegir libremente. Nunca más tendré la tentación de creer en la bondad fundamental del hombre, o que el mal es algo excepcional o ajeno a la naturaleza humana. Describió este médico, este hombre profesional, Theodore, descubrió esta gran reflexión. Amado, y esto lo dice la Biblia hace años, escrito está. En Romanos 3, 10, 12 dice que el pecado mora en nosotros. Nadie hay justo, ni siquiera uno. Nadie es verdaderamente sabio. Nadie busca a Dios, dice Romanos 3. Todos se han apartado, todos se han vuelto inútiles. Nadie hace el bien, ni uno solo. Y más adelante dice, el mal mora en mí, el pecado mora en mí. En el capítulo 7 habla eso también el libro de los Romanos. Amados, eso está escrito en la palabra del Señor. Eso es lo que presenció este hombre Teodoro, este médico que dice allí esta gran frase. Es lo que habla la Biblia, lo que habló el apóstol Pablo, lo que dijo Jesús. Del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios. Del corazón del hombre sale la maldad. Contamina el hombre. Esto está así patas arriba por la maldad, pero lo que estamos describiendo es una maldad extrema, es algo, usted no nota que algo pasó, usted no nota que algo cambió el chip de esta humanidad, de esta generación. Niños de 11 años ya con armas asesinando, niños de 13 años ya embarazando mujeres, niñas de 12 años ya perteneciendo a esta comunidad con fervor y con celo. Impresionante. ¿Qué les pasó en su chip, en su cerebro? El pastor Kevin DeYoung describió de la siguiente manera de esta generación: el pecado está en el corazón humano, es el villano de las 1000 caras. Escuche esa frase: el villano de las 1000 caras. Es el hombre que deja embarazada a una mujer y se va de la ciudad. También es el hombre de una familia respetable que mata a su esposa e ignora a sus hijos. Es la mujer mezquina que habla mal de todos, pero también es la dulce dama que nunca dice una palabra desagradable, pero alberga todo tipo de resentimientos y rencores. Es el niño que maldice a sus padres y rechaza a todos los que intentan ayudar. También es el niño que saca sobresalientes notas, que respeta el toque de queda, que sonríe en la iglesia, pero es un enorme orgulloso y santurrón. Amados, eso es el pecado, es un villano de 1000 caras.
Pero ese pecado, cuando tiene rostro propio en nuestros hijos, en nuestros seres queridos, en el cónyuge, ahí es donde nos confrontamos con la realidad, con lo deteriorado que está nuestra sociedad, con la corrupción, lo putrefacta que se encuentra, como dice la carta de Pedro de Lot. Dice que Lot se angustiaba, su alma se confundía. Léalo conmigo, por favor. En la carta de Pedro, por favor, aparece ese texto sagrado. El apóstol Pedro allí, en su segundo capítulo, en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente. Léalo conmigo, búsquelo en su casa, que es un texto que hay que leer, que hay que memorizar, hay que tener en el corazón. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Léalo conmigo y deje que Dios le hable a su corazón. Pero Dios salvó a Lot. ¿Quién era Lot? El sobrino de Abraham. Lot era bueno, pero su corazón se atormentaba, dice esta versión, por todo lo que tenía que ver y oír todos los días, viviendo entre tantos perversos. Él vivía en medio de la comunidad LGTBI, Sodoma y Gomorra, en pasta. Él fue el que vivió allí, fue testigo directo de toda esta aberración sexual. Lot vivió en medio de toda esta situación, sufrió en medio de toda esta generación, esta comunidad, como él la llaman LGTBIQ+. Él vivió en la comunidad de Sodoma y de Gomorra, la original, la fuente de toda esta maldad hasta el día de hoy. Y él vivió oprimido su corazón. Dice que todos los días oía, veía el comportamiento. Ellos se creen muy lindos, todas esas cosas. Es impresionante ver cómo un hombre se cree mujer. Es impresionante ver cómo una mujer se cree un hombre. Es impresionante cómo los quieren meter por los ojos, que es normal que dos mujeres se besen, que dos hombres se besen. Los niños viendo esas películas. Todas las películas de hoy en día, niños tienen un contenido lésbico, un contenido de esta comunidad. Vayan a decir algo contra ellos. Nos quitan el canal de una vez de YouTube. Amados, mis queridos, una gran realidad. Dice que el corazón de él se le oprimió, se cansó de ver su nefanda conducta, su conducta aberrante, que ellos llaman que es bueno, pero es aberrante a los ojos de Dios. Esto es una prueba, dice allí también versículo 9, de que Dios sabe rescatar de las dificultades a los que dedican su vida a Él, pero también sabe cómo castigar a los perversos mientras esperan el día del juicio. El Señor castigará todo sobre aquellos que se dejan llevar por sus sucios deseos y no respetan su autoridad. Hasta ahí, amados, mis queridos, es impresionante observar cómo el Señor va a reprender a estas personas y cómo Dios va a salvar a la iglesia. Amados, este es nuestro problema hoy. Hay una maldad incrementada. No lo ve. La humanidad está enferma. Está enferma con hambre, con migraciones, cambiar de país en país, cultura, conocer gente, en fin, vivir en otros lugares. La mente se le va dañando, el corazón se va corrompiendo. Lo dijo el profeta Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién puede saberlo? ¿Quién lo conocerá? El pecado mora en nosotros y trae muerte. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Amados, ese es el mundo que estamos viviendo, es el país que estamos viviendo, es la generación que estamos viviendo. No nota que algo pasó, no nota que algo cambió, que esta comunidad está putrefacta, que algo está empeorando. Que en vez de los nietos, de los bisnietos sobresalir con ese linaje bendito de sus abuelos, de sus padres, con esa herencia del evangelio, ellos han decidido llevar el estandarte, pero de los colores diversos, de la diversidad, de la mentalidad comunista. Que Dios nos ayude, mis queridos, mis amados. Es una impiedad que se está apoderando de toda institución, de toda institución, de toda institución.
son muy poderosos, es un mal que está partiendo a la sociedad humana. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pablo dibuja aquí en esta carta de Timoteo el carácter de los hombres del futuro, de hoy, del 2020, de esta agenda que hay 2030. Mis amados, este carácter de estos malos hombres, de estos perversos, dice allí que en el versículo 13, pero son malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Peor en peor, pero hay tres breves palabras, tres breves grupos que aparecen allí con 19 descripciones que habla allí el apóstol Pablo específicamente en esta carta y otras características que aparecen también en segunda carta de Pedro de 2, capítulo 2, versículos 7 al 9. Vamos a observar estos tres grupos, por favor. Termine, pastor, estoy empezando, amado. Tenga paciencia. Hay tres grupos que sobresalen allí. Vamos a observar estos grupos para entender la gente de hoy, el comportamiento de la gente de hoy. El primer grupo se puede llamar la gente egoísta. La gente egoísta está en el versículo 2. Léalo allí, por favor. Estas personas, esta humanidad en los últimos días, todas las generaciones, las sociedades, el comportamiento del ser humano estará poblado por estas personas que se amarán a sí mismas, son egoístas, son egocéntricas. ¿Recuerda la historia de Narciso? Narciso, la mitología griega dice, la leyenda de que Narciso era un cazador, era un hombre elegante, era un hombre apuesto, simpático, las mujeres se enamoraban de él constantemente, pero él rechazaba los avances de ellas hacia él y él se creía único, se creía especial. Un día este hombre Narciso fue a un estanque y vio un rostro hermoso en el agua allí que había en el estanque y se enamoró de esa persona y cuando vio era él mismo. El rostro de él era el reflejo de su rostro allí y él quedó decepcionado, angustiado y en un estallido de desesperación se quitó la vida. Esa es la historia de Narciso. Por eso el narcisismo es una cultura del supremo yo, de alabarme a mí mismo, de creerme el súper vanidoso, el orgulloso por mi estética, por la hermosura, por la belleza que Dios me dio. Ese es el origen de la palabra narcisismo. Es una persona que tiene un amor excesivo a uno mismo. Según el apóstol Pablo, antes de que Cristo venga por la iglesia, habrá una generación que se amará, será sin narcisa, será orgullosa, se amará a sí misma. Nadie más va a amar. Por encima de él no hay nadie. Él solo piensa en él, en comer él, en vivir él, en vestir él, en ayudar a nadie más, solo él. Amados, mis queridos, no lo estamos viendo, va a haber personas también blasfemas, están en este grupo de gente egoísta. Blasfemo que, según el término teológico, se refiere a un abuso verbal contra Dios. Todo lo que ven lo usan para maldecir la santidad, la soberanía, la grandeza de Dios. ¿No ha escuchado personas así? Maldecir a Dios en medio del COVID, en medio de lo que estamos viviendo, la viruela, en medio del hambre, en medio de los rumores de guerra. Amados, tremendo eso. Quizás hoy, algo que represente el narcisismo con mayor claridad en este mundo moderno, ¿sabe qué es? Las redes sociales. Hay gente que sube comiéndose sus flamantes almuerzos, sus viajes por el mundo, y sube sus fotos en el Face, en el Instagram, qué sé yo, y en TikTok, y suben sus mega ropa, y suben sus mega viajes, sus relojes, sus zapatos. ¡Qué orgullo, qué ostentación! Miren, mi amado, lo mejor, lo más recomendable es por eso es que la gente que hace el mal solo mira el Facebook y descubre quién es usted y hasta la dirección de su casa. ¿Y dónde está viajando? Amados, mis queridos, qué peligro se volvió el Facebook y otras por el hombre, el YouTube, el Instagram, porque el hombre representa el narcisismo, su orgullo, su egocentrismo, su vanidad, su altivez, su ego en las redes sociales de hoy. Desafortunadamente, eso es lo que estamos viviendo hoy, mis amados. Dos, familias divididas. Allá aparece el grupo de familias divididas. El término desobediente a los padres, desagradecido, impío, sin amor, implacable que aparece allí. Estos términos, estos 5 términos que describe el apóstol Pablo allí en su segunda carta de Timoteo capítulo 3. Muestra un creciente egoísmo, pero ya vemos de que ya no es una persona, sino familias. ¿Vieron el grupo cómo va avanzando la maldad? No en una persona, sino en toda una familia. Totalmente divididas, totalmente destruidas.
Impresionante, amados, que Dios nos ayude. Por eso cuando uno ve una familia que ama a Dios es diferente, uno ve que ellos están unidos, uno ve que ellos tratan de acercarse, uno ve que ellos tratan de dialogar, de hablar, de orar uno por el otro. Qué bonito es eso. Pero el mundo que estamos viviendo está lleno de familias divididas, la migración, el hambre, la escasez, la contienda, las herencias, el dinero separa, divide, corrompe el corazón. Hay familias que están dañadas inevitablemente. Usted ve familias de drogadictos, familias de ladrones, familias de prostitución, de adulterio, de borrachos. Impresionante, impresionante eso. Impresionante, mamá y hijo tomando. Impresionante eso. La gente se centrará menos en sus seres queridos. Su tiempo, su energía, su pasión estarán ligados a ellos mismos, al celular, al Instagram, a sus propios contactos, qué sé yo. Y cuando abre los ojos ya pasó todo el día pegado al celular en una película y su familia nunca habló con su papá, nunca habló con su mamá ni con sus hermanos. Hay familias que se han separado literalmente, esposos y esposas, hijos con sus padres, en fin. En los días previos, antes de que Cristo venga por su iglesia, antes de que comience la tribulación y la gran tribulación, estará sembrado o existirán hogares totalmente destruidos, rotos, separados. Estos 5 términos, ténganlo en cuenta. ¿No lo ve hoy? Desobediente a los padres. En España vi un joven de 14 años, escuché las noticias hace menos de un año, que mató a su papá y a su mamá. Todo porque no lo entendían, porque él jugaba béisbol y ellos le decían que guardara el aparato, que tuviera con cuidado con la soda, y asesinó a sus padres y lo ocultó en su apartamento hasta que alguien pasó y el hedor, la pudrición de estos cuerpos que estaban enterrados, descubrieron que los viejitos no estaban por allí, los papitos no los volvieron a ver allí y él cayó en mentiras y cuando fue a investigar encontraron que el muchacho había asesinado a un muchacho de 14 años de edad. Desobedientes a los padres. Hoy vemos que los niños serán desobedientes voluntariamente, harán lo que quieran, usted no se puede meter con ellos porque los llevarán a la cárcel, desecharán toda supervisión, toda autoridad. Hijo, dice la palabra del Señor, no debemos de ignorar las escrituras. Por eso dice allí que en medio de toda esta apostasía, que en medio de toda esta situación, tú desde la niñez has estudiado las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Debemos de ir. ¿Qué haría Jesús en esta época? Pregúntese, ¿qué haría Jesús con esta situación que estamos viviendo? ¿Qué haría Jesús con toda esta situación del comunismo, del socialismo, del hambre, qué sé yo, que se avecina? ¿Qué haría Jesús? Un predicador me enseñó siempre a hacerme esa pregunta que ya está en la presencia del Señor, Pastor Wilson Méndez. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué dice la Biblia en Efesios 6:5? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué es justo? ¿Qué es bueno para su vida? ¿Qué es lo mejor para ti, joven, que me está escuchando, señorita, que me está escuchando? Obedezca a su papá y a su mamá. Así los demás no lo hagan, sus compañeros de universidad, del trabajo no lo hagan. Usted sea obediente a la orden de Dios que está escrito. El que obedece a papá y mamá tendrá larga vida, tiene promesa de Dios, le irá bien. ¿Amén? ¿O no amén? Amén, así es. Serán desagradecidos. Ellos tendrán un espíritu de desagradecimiento. Los niños de hoy son desagradecidos con sus papás. No agradecen el esfuerzo de sus papás, de sus seres queridos, en sacarlo adelante, en invertir en ayudarlo. No devuelven nada. Yo conozco hijas que sus papás, sus mamás dieron todo por ellas para que estudiaran y sacaran del país. No le envían ni una moneda a su mamá, a su papá de agradecimiento. Por favor, eso es algo espiritual. Está escrito que será así el carácter de los hombres y de las mujeres también. Amados, mis queridos, la gente será profana, gente que no amará la santidad, gente que destruirá el marco, la estructura de su familia. Pregunten la mayoría de los profesores, pregunten la mayoría de los educadores aquí en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, cómo los jóvenes de hoy, mi hijo me enseña, me habla cómo se comportan con los profesores, no los dejan ni hablar en clase, irrespetuosos, insultan, echan grosería a sus mismos profesores, ya no les da miedo, lo dicen así. Han tenido que expulsarlos del colegio. Hoy estamos hablando, hoy, lo que está pasando hoy. Pregúntenle a los profesores, ¿usted cree que es mentira? Usted que tiene hijos pequeños sabe muy bien que le estoy diciendo la verdad. Amados, esta es una cultura que no respeta a nadie, profana. A continuación, entonces, mis amados, vemos una juventud que le falta amor.
que no tiene corazón, dice otra versión, una juventud, una generación implacable. Amados, mis queridos, se juntan el uno con el otro y con la otra. 6 meses son homosexuales, 6 meses son bisexuales, 6 meses más animales, 6 meses. Una locura lo que estamos viviendo. Es una realidad lo que les estoy diciendo. Esto está patas arriba, mis amados, pero es profecía de Dios, cumplimiento, todo esto es señal de los últimos tiempos. Amada iglesia, Cristo viene. Y nosotros, la iglesia, ¿qué debe de hacer en medio de esta situación? El tercer grupo es sociedades destrozadas. Primero una persona, luego la familia y luego la sociedad. Eso es algo, es como el dominó. La ficha del dominó se va degradando y va cayendo. Como cuando la degradación del hombre, primero pecó Eva y luego Adán, el matrimonio, luego su hijo, Caín, mató a Abel, luego se va degradando, luego viene lo de Noé, el diluvio, y cada vez la torre de Babel se va degradando y cayendo más abajo así. La sociedad está destruida, corrompida. Usted ve que aquí hay asesinos, psicópatas en Bogotá. Hay gente que tiene el entrenamiento que aprendieron, lo usan para el mal. Amados, un efecto dominó lo que estamos viviendo. Los individuos de hoy son egoístas, son pecadores, producen el mal en grupo. Es una maldad en toda la sociedad. El doctor Evan también describe esta progresión que habla el apóstol Pablo y otro psicólogo y otro sociólogo que estudian el comportamiento, antropólogos de la humanidad, de los hombres, de la mujer, y concuerdan. Y Pablo dijo esto inspirado por el Espíritu Santo. Es una cultura de los últimos días. Esta cultura de los últimos días estará dominada por calumniadores, sin dominio propio, brutales, aborrecedores de lo bueno, traidores, testarudos, altivos, amadores de los placeres más que amadores de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Qué tremendo, mi hermano. ¿Qué hacer en toda esta situación? ¿Cuál es la solución, hermano Daniel? Háblame algo positivo. Mi amado, la iglesia, la solución, la palabra de Dios. Timoteo debería ser luz, su comunidad. Cuando Pablo escribe a los Efesios, dice, seamos luz. Jesús dijo, seamos luz en medio de las tinieblas y enseñó a que seamos luz. ¿Cómo ser luz en medio de esta gente así testaruda, carnal? No ignoremos el poder de Dios, no ignoremos la obra del Espíritu Santo, el regenerar, el nacer de nuevo, la predicación de la palabra, en la vacuna, es el antídoto para esta maldad que hay. Y aún para guardar nuestro corazón. Por eso todos los días escucho la palabra de Dios, porque estamos en un mundo caído y esto nos debe hacer conscientes de que el que esté firme mire que no caiga. Que Dios nos ayude, mis amados. Cómo vivir los cristianos en un lugar así, en un mundo donde reina el egoísmo, donde reina la inmoralidad y se aumenta, donde podemos ser diferentes, ser llamados dinosaurios, porque se burlan porque nosotros estamos casados con una mujer y ellos están en la moda, ellos están wow, espectacular cómo viven. No, mi amado, a mí me importa vivir conforme a las escrituras, no como me muestra esa gente, sino como Dios quiere que viva. Y esa debe ser su mentalidad también. Número 1, recuerde la gracia de Dios que recibiste. Recuerde la gracia de Dios para hacer luz en medio de esta sociedad tan terrible. Recuerde lo que Dios ha hecho con tu vida. Primero recuerde cuántos pecados te perdonó Dios. Cómo eras antes. Cómo te comportabas antes. Y cómo el Espíritu Santo transformó tu vida. Cómo Dios hizo la obra en ti. Usted sabe que esto no fue obra humana. Fue la gracia de Dios en ti. El Espíritu Santo que vino para ti. Y vino sobre ti. Aleluya. La palabra de Dios. La Biblia habla de diferentes metáforas que nos muestran esta transformación que hace las escrituras, esta luz que impregna las escrituras. Efesios 5:8 habla eso también. Amados, mis queridos, debemos de entender de que Dios vino y transformó, como si hubiera colocado 1.000 millones de megavatios de luz dentro de nosotros. Nosotros éramos tinieblas, estábamos muertos por nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2, pero Él obró en nosotros y trajo luz y nos hizo luz y nos trasladó de las tinieblas a su reino de luz. Amado, ¿y cómo usted contaba esa experiencia en términos brillantes? Cómo Dios transformó, te quitó el odio, te quitó el adulterio, te transformó, eres un hombre borracho, alcohólico, qué sé yo, y ahora eres una persona diferente. Recuerda la gracia de Dios en tu vida. 2, refleja esa luz mostrando quién eres hoy. No eres todavía lo que vas a ser,
pero ya no eres lo que eras antes. Amado, aférrese a esa obra, porque lo que Dios empieza lo termina. Recuerde cómo la gracia de Dios está en tu vida, pero también fluye en esa gracia, en esos pequeños pasos tal vez que ha dado, en ese pequeño caminar tal vez con Cristo, y habla sobre eso. Y así somos luz, porque somos gente llamada a ser de bondad. Dice Isaías 65, entonces verás y resplandecerás, y tu corazón se llenará de alegría. El Salmo 34, versículo 5 dice, ellos miraron a Él y estaban radiantes, y sus rostros no se avergonzaron. Somos gente de bondad, amado. Somos gente llamada a no devolver mal por mal a nadie, sino seguid siempre bien para vosotros y para todos. Dice la carta de Tesalonicenses, la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, 15. Somos llamados a ser gente de bondad. Antes perseguíamos el mal y disfrutamos hacer el mal, pero ahora somos llamados a hacer el bien, a no hacer el mal sino el bien, y a seguir el bien, a procurar la paz. También habla un texto en Romanos, y seguir esa paz. 2, somos también llamados gente de justicia, gente justa, gente que vive a Cristo, gente diferente. Pablo le escribe en esta misma carta a Timoteo en el capítulo 6, versículo 11, en la primera carta 6 al 11 dice, pero tú, hombre de Dios, huye de todo esto y sigue la justicia, lo justo, lo que agrada a Dios. También más adelante dice, huye de los malos deseos de la juventud y sigue la justicia, segundo Timoteo 2, 22. Sigue la justicia, perseguir, cazar, seguir, perseverar, corriendo tras la justicia. Cristo es nuestra justicia. Cristo nos hace justos, no porque nosotros querramos ser justos, sino porque Cristo vive en mí y hay fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu es ser justos. Llevar una vida que ama a Dios. Por eso cuando el cristiano le falla a Dios, se humilla, se arrepiente. Quisiera nunca haber hecho eso. Se siente mal, el Espíritu Santo lo reargulle para vida, lo reargulle, lo convence que hizo mal, para que se quebrante y se humille, porque somos llamados a ser justos, a ser santos. Bienaventurados los limpios de corazón. Tenemos hambre y sed de justicia, y los limpios de corazón verán a Dios. Dios es justo. Cuando usted conoce a Dios, cuando usted quiere conocer a Dios, conoce un atributo de Dios que es justicia. Él es justo. Tremendo eso, mi amado. 3, somos llamados a ser gente de verdad. Termine, pastor, yo voy a acabar. Debemos de andar en verdad, como Juan escribe en las cartas en su carta, en el capítulo 2. Debemos de ser llamados, en la segunda carta, debemos de ser llamados gente de verdad, gente que habla verdad, no gente que habla mentira. Hombres y mujeres íntegras. Nuestra personalidad debe de coincidir con la palabra de Dios, amados, mis queridos, mis amados. Una ciudad sentada, dijo el Señor Jesús en Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Él estaba proclamando las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro proclamaba allí en 1 Pedro 2:9, somos llamados a hablar sobre esa luz admirable, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Impresionante, mis amados. Entonces concluyo con esto. Debemos revelar la oscuridad que vemos. Debemos de discernir el tiempo que estamos viviendo. Hoy a lo malo lo llaman bueno, súper bueno. Hoy a lo salado, a lo amargo lo llaman dulce, postre. Espectacular. Amados, tenemos que discernir, tener los pies en la tierra y el corazón en la palabra de Dios y la mirada en el cielo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Amados, mis queridos, despertemos, por favor. Despierta, dice allí Efesios 5, del 11 al 14. Tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mis queridos, mis amados, debemos de humillarnos delante del Señor. Usted ha estado en una finca, o cuando usted va a un río,
Y cuando usted levanta una piedra grande en medio del mediodía, el sol brillando, y usted levanta una piedra grande o mediana a medida de la fuerza que usted tenga, y cuando lo coloca a un lado, usted que observa bajo la piedra, hay gusanos, hay lombrices, hay cucarachas, hay insectos. ¿Y qué hacen ellos cuando ven la luz? Salen corriendo cuando usted quita la piedra y la luz cae sobre ellos, porque están escondidos allí en el lodo, escondidos allí en la oscuridad. Pero cuando usted quita esa piedra y la luz del sol natural, salen corriendo. ¿Qué hace la luz en nuestras heridas profundas y no tan profundas? La sana. La luz es el médico por excelencia de nuestras heridas. Amados, mis queridos, nosotros somos llamados a revelar esa luz en la oscuridad, a hacer luz, a orientar a nuestros hijos para que vayan a la palabra, porque hoy la generación está como cuando Jesús habló en Juan, en el Evangelio de Juan. Vino la luz y la rechazaron. No quisieron ir a la luz porque sus obras iban a ser reprendidas. Pero usted y yo fuimos llamados a ir a la luz, a la oración, a Cristo, que es la luz del mundo. Y Él allí nos corrige, nos limpia, porque hay oportunidad de rectificar nuestra vida. Qué bueno Dios, porque su misericordia es nueva cada mañana. Amado, por eso el cristiano no se ríe de los chistes verdes. Por eso el cristiano rechaza las obras de las tinieblas, según Efesios 5:11 habla allí también. Nosotros somos llamados a tener compañerismo con el Señor, a ser luz, a ser hijos de la luz del Señor. Todavía estamos en un mundo putrefacto, caído, y esto se va a volver más corrupto, más putrefacto, digámoslo así. Ya no somos del mundo, sino que somos luces del mundo. Juan 3:20 habla eso. Vamos al Señor para que nuestras obras sean descubiertas. Y Dios nos reprende allí, nos corrige, nos aconseja cómo vencer, nos da una nueva dirección, nos encamina, nos enruta. Tenemos una nueva distinción, un nuevo deseo, una nueva dirección, un nuevo deber, difundir la luz, una nueva dirección, caminar en esa luz, un nuevo deseo, seguir la voluntad de Dios, una nueva distinción, ya no andamos conforme a las obras infructuosas de las tinieblas, un nuevo deber, difundir la luz. Amados, mis queridos, enciende la luz que nunca se puede apagar. Cristo enciende esa luz que nunca se puede apagar. Concluyo, estamos viviendo en un mundo desordenado, lleno de personas egocéntricas, ensimismadas, autoindulgentes. La Biblia advierte que en estos últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, difíciles, y la sociedad irá de mal en peor. Pero recuerde, la ciudad de Éfeso también era un lugar de oscuridad, en la misma Jerusalén cuando estaba Cristo, y hasta el día de hoy la misma solución. Pero el consejo es que los cristianos debemos de brillar, porque somos llamados a ser luz, porque Él es la luz del mundo y nosotros debemos de brillar con la luz de Cristo. Inundemos las calles de nuestra ciudad, inundemos los callejones de nuestro barrio con el resplandor de Jesús. Esa es la solución, mis amados. Iluminarnos con la luz de la palabra de Dios en estos últimos tiempos, porque Él nos ha dado ese poder para brillar. El Espíritu Santo brilla en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, gracias por esta enseñanza. Sé que no hay muchos amenes, pero gracias, Señor. No es fácil, Señor. Humillémonos delante de Dios, iglesia. Los oriento para que tome unos segundos en oración. Reconozcamos delante de la presencia del Señor que estamos viviendo tiempos peligrosos, que su fe está siendo conmovida también. Hay muchos que se han apartado, apóstatas, se volvieron de la fe. Que Dios nos ayude a permanecer brillando. Si esa luz ha menguado, permite que el Espíritu Santo dé brillo en esta mañana, te direccione en esta mañana. Aleluya. Si el oro está perdiendo su brillo por el barro del pecado, de la tentación, de las luchas, debemos de brillar con la luz de Cristo para tomar buenas decisiones, su hogar, su matrimonio, sus hijos. Que Dios nos ayude a brillar con el favor de Dios, con el poder de Él. Cristo en nosotros, aleluya. Perdona, Señor, todo pecado que ha quitado el brillo en nuestra vida. Perdona, Señor, toda maldad que hemos cometido. Nos humillamos delante de ti, Señor.
Tú eres Dios, tú eres poderoso. Ayúdanos a llevar una vida diferente. Somos hijos tuyos, somos llamados a ser justos, gente de verdad, gente justa, gente limpia, gente que ama, invoca tu nombre, gente que adora en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, a brillar en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el matrimonio, delante de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, en la iglesia, donde vayamos, en el barrio, en el sector, a hacer luz, a hacer sal. Reconocemos, Señor, que hay tinieblas, se han incrementado la maldad. Esto va de peor en peor. Ten misericordia, Dios. Ayúdanos a ser la iglesia gloriosa. Una iglesia sin mancha, sin arruga. Poderoso Dios para guardarnos sin caída, enseña la carta de Judas. Tú eres poderoso, danos tu presencia, tu Espíritu Santo en medio nuestro. Tú vienes por la iglesia y en estos últimos tiempos lo que estamos viviendo es eso. Ayúdanos a no tener temor, a no tener incredulidad. Dile, Señor, ayúdame por favor, envía tu Espíritu Santo sobre mi vida. Suplique la presencia de Dios en esta mañana. Lo oriento, tú que me escuchas en esta mañana, aquí en Colombia y fuera de Colombia, que me escuchas en esta mañana, que escuchas la voz del Señor en esta mañana. Tú eres luz, tú eres sal, tú eres diferente. Levántate en esta mañana. No te duerma, levántate. Él nos da la oportunidad de rectificar, nos da la oportunidad de corregir. La palabra de Dios te instruye, la palabra de Dios es tu fuerza, la palabra de Dios es tu inspiración, la palabra de Dios te llena de adrenalina, de fe, te renueva. Deje que la palabra de Dios, que es inspirada, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, te corrija, te ministre, te reargulla, te quebrante y te transforme para que sea verdaderamente esa persona de Dios, ese hombre, esa mujer de Dios, aleluya, brillando en estos últimos tiempos por la gracia de Dios. Recuerda de dónde Dios te levantó, recuerda lo que Dios ha hecho con tu vida y recuerda que lo que Dios empieza lo termina, y ten presente en tu corazón y en tu mente en esta mañana que tu final será diferente, que tu futuro es glorioso, que el cielo te espera. Vive a Cristo aquí en la tierra, aleluya, amándole y glorificándole para la gloria de su nombre, en Cristo Jesús. La iglesia dice, amén, amén. La gracia de Dios, amado, la paz de Dios sobre cada uno de ustedes. Y ruego a Dios que bendiga a todos aquellos que aman esta labor ministerial, que aman este ministerio, que apoyan con su contribución a la iglesia. Gracias por esa fidelidad. Y los que no lo hacen, que el Señor los reargulla, porque se están perdiendo algo muy lindo, porque el dar a Dios te libra de la codicia y el amor al dinero. El que da a Dios es una persona generosa y Dios retribuye a los que son generosos, según la carta de los Corintios. Qué bueno es dar a Dios. Gracias por todos los que colaboran. Allí están las cuentas. Gracias por sus envíos. Dios les multiplique en gran manera. La gracia de Dios, la paz de Dios, mis amados.